Hola a todos, iniciamos trabajos del tercer trimestre, esperando que todos se encuentren en excelentes condiciones de salud. Iniciamos con el tema de teorema de Pitágoras. Es un tema que en realidad a mí me gusta mucho. Es un tema sencillo, es un tema de geometría, en el cual primero analizaremos algunos conceptos previos para poderlo entender de mejor manera. El teorema de Pitágoras solamente se aplica a triángulos rectángulos. Se escucha raro el término triángulos rectángulos porque algunos piensan, bueno, ¿es un triángulo o es un rectángulo? En realidad así se llama a los triángulos que tienen un ángulo recto, es decir, a los triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. O sea, los triángulos que tienen un ángulo en forma de L, que puede estar colocado de cualquier manera. En este caso, aquí observamos un triángulo que tiene un ángulo en forma de L. A este ángulo se le llama ángulo recto. Por eso al triángulo se le llama que es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto. Algunos también dicen que se llaman triángulos rectángulos porque este triángulo sería, si agregáramos otro aquí, sería la mitad de un rectángulo. Pero bueno, se llama triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto. Aquí tenemos otro triángulo rectángulo y aquí a un lado aparecen otros dos triángulos también con un ángulo recto. Esos triángulos rectángulos, sus lados tienen nombres. Al lado más largo del triángulo rectángulo se le llama hipotenusa. Y a los lados que forman la L, el ángulo recto, a los lados que forman el ángulo recto se les llama catetos. En este caso podemos observar fácilmente los lados que forman el ángulo recto son estos dos. Se llama cateto y al de abajo también se le llama cateto. El lado más largo se le llama hipotenusa. Algunos batallan y se les dificulta un poco en saber cuál es el lado más largo. Algunos no, algunos a simple vista se dan cuenta que el lado más largo es la rampita del triángulo. Pero si batallan con eso no hay ningún problema. La hipotenusa siempre va a estar enfrente del ángulo recto. Frente al ángulo recto está la hipotenusa. Observemos este triángulo. A simple vista nos damos cuenta que aquí tiene una L invertida. Es decir, aquí tiene el ángulo recto. Entonces este es un cateto y acá tenemos otro cateto. El lado más largo, el que está frente al ángulo recto, se llama hipotenusa. Si observamos los otros dos ejemplos que tenemos aquí enseguidita, pues también sucede lo mismo. La L, aquí hay una L invertida también, volteando hacia el otro lado. Este es el ángulo recto, este lado se llama cateto, porque está formando el ángulo recto. Este también se llama cateto y el que está frente al ángulo recto, que es el lado más largo, se le llama hipotenusa en el triángulo rectángulo. Nuevamente, ya con un poco de práctica, observamos el triángulo, nos damos cuenta que tiene una L. De este lado es el ángulo recto, por lo tanto este es un cateto y este también es un cateto, disculpen la falla. El lado más largo es la hipotenusa. Con esos conceptos previos empezaremos a abordar lo que vamos a trabajar como teorema de Pitágoras. Dejen voltear el pizarrón. Bien, el teorema de Pitágoras es una fórmula, muchachos, una fórmula que fabricó un filósofo precisamente que se llamó Pitágoras, un filósofo griego de hace muchísimos años. Los filósofos se dedicaban a pensar y a crear ideas. Este filósofo Pitágoras se interesó mucho por la geometría y como se dedicaba a pensar y solamente estar haciendo experimentos y crear ideas, un día se le ocurre dibujar un triángulo rectángulo como el que ustedes observan aquí. A los catetos lo llamó cateto A, cateto B, y a la hipotenusa la denominó con la letra C. Se le ocurrió de pronto, seguramente no tenía mucho que hacer, y se le ocurre de pronto, dice, bueno, ok, voy a construir un cuadrado sobre el cateto A. Y construye un cuadrado que yo tengo aquí dibujado con la línea punteada sobre el cateto A. Luego, no tenía mucho que hacer, construye también un cuadrado sobre el cateto B y se le ocurre de una vez, dijo, pues le construimos un cateto sobre la hipotenusa, que es el más grande, en la hipotenusa que tiene la letra C. Si ustedes observan, quedó grande el cuadrado de la hipotenusa y los otros dos un poco más pequeños.
Entonces se le ocurre medir los lados y empezar a sacar algunas operaciones matemáticas. Bueno, y observa que este lado medía 3, el otro cateto medía 4 y la hipotenusa medía 5. Y se le ocurre también obtener el área de cada uno de los cuadrados. Es un cuadrado, el área se obtiene lado por lado. Si este lado mide 3, seguramente el otro también mide 3 porque es un cuadrado. 3 por 3 me da 9. Sacó el área del otro cuadrado del cateto y dijo, pues 4 por 4 son 16. Y obtuvo el área también del cuadrado que está sobre la hipotenusa. 5 por 5 me da 25. Inmediatamente Pitágoras observó una situación que le pareció muy curiosa, que a lo mejor ustedes ya la observaron. Se dio cuenta que si sumamos las áreas de los cuadrados de los catetos, 9 más 16 me da 25. Y entonces formuló lo que hasta la fecha se conoce como el teorema de Pitágoras. Y lo formuló de la siguiente manera. Dijo, el cuadrado del cateto A sumado con el cuadrado del cateto B es igual al cuadrado que está en la hipotenusa con la letra C. Es decir, si yo multiplico 3 por 3, que es elevado al cuadrado, me da 9, 4 por 4, que es elevado al cuadrado, me da 16, 9 más 16 son 25. Y se dio cuenta que en todos los triángulos rectángulos sucede lo mismo. Después de hacer varios experimentos, descubrió que en todos los triángulos rectángulos sucede lo mismo. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, esto le sirvió para calcular medidas desconocidas en triángulos rectángulos. Ejemplo ya con un ejercicio que es como lo que van a resolver ustedes ahora en la actividad de Classroom. Observen por favor con mucho cuidado. Tenemos un triángulo rectángulo. El cateto A mide 15, el cateto B mide 20 y la hipotenusa C no la conocemos y la vamos a calcular por medio del teorema de Pitágoras, sustituyendo la fórmula que hizo Pitágoras. A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. Observen, cateto A mide 15, entonces va a ser 15 al cuadrado. El cateto B mide 20, entonces va a ser 20 al cuadrado y C es una cantidad desconocida. Si yo le hago al cuadrado el 15, pues muy sencillo, utilizamos nuestra amiga la calculadora. 15 al cuadrado es igual a 225. Más 20 al cuadrado, ¿ok? 20 al cuadrado es igual a 400. Eso me tiene que dar el cuadrado de la hipotenusa. Observen con mucho cuidado. Si yo sumo 400 más 225, obtendré 625. Ya sin ayuda de la calculadora, no es necesario. Y obtenemos lo siguiente, 625 es el cuadrado de la hipotenusa. Aquí hay un cuadrado que mide 625 de área, pero yo necesito saber cuánto mide el lado, no el área. Y para eso voy a hacer lo siguiente, voy a utilizar una raíz cuadrada de 625. Entonces es muy sencillo, raíz cuadrada de 625 y obtenemos 25. El lado C, que es la hipotenusa, mide 25 unidades, 25 centímetros, 25 metros, dependiendo de la unidad que estuviéramos manejando. Repito, elevé al cuadrado el cateto A, elevé al cuadrado el cateto B, lo sumé y al final saqué raíz cuadrada. Siguiente ejemplo. Tenemos nuevamente un triángulo rectángulo. Ubicamos los catetos que están en la L invertida. Cateto A, cateto B, hipotenusa C. Ahora nos damos cuenta de lo siguiente. El dato desconocido, el lado que no tiene medida, es un cateto. Vamos a resolverlo. De todas maneras, no tiene mucha dificultad. Hay una pequeña variante que ustedes observarán en este momento. Cateto A elevado al cuadrado. Pues no conocemos la medida, así que lo dejamos igual. Cateto B al cuadrado. Ok, el cateto B mide 24 al cuadrado. Hipotenusa C mide 40 al cuadrado. A quedó sola porque no tenemos la medida. Bien, con nuestra amiga la calculadora iniciamos a resolver. No tengo medida, de hecho es lo que quiero calcular. 24 elevamos al cuadrado
y obtengo 576. Y luego 40 al cuadrado es igual a 1600. Muy bien, aquí viene la variante. El cuadrado del cateto A más 576 me da 1600, pero no sé cuánto mide este cateto A. Entonces, para resolver voy a hacer lo siguiente. Voy a pasar el 576 a restárselo al cuadrado de la hipotenusa, menos 576. Y acá se quedó la cuadrada que ando buscando su resultado. 1600 menos 576 es igual a 1024. El cuadrado que está sobre el cateto A mide 1024. De hecho, aquí dice, el cuadrado del cateto A mide 1024. El cuadrado mide 1024, pero en realidad yo quiero saber cuánto mide el cateto A, no todo su cuadrado. Bueno, pues muy sencillo. Vuelvo a utilizar a mi amiga la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 1024 es igual a 32. Por lo tanto, este cateto mide 32. Observen en un pequeño resumen. Cuando vamos a calcular la medida de la hipotenusa, la medida de C, elevamos al cuadrado del cateto, elevamos al cuadrado del otro, se suman y sacamos raíz. Cuando vamos a calcular la medida de un cateto, cualquiera, el A o el B, elevamos al cuadrado el cateto conocido, elevamos al cuadrado de la hipotenusa, se restan y se saca raíz cuadrada. Cuando calculamos la hipotenusa se suman los cuadrados, cuando vamos a calcular un cateto se restan los cuadrados. En la actividad de Classroom encontrarán varios triángulos parecidos a los que resolvimos aquí. Ustedes tendrán que calcular el lado que falta. En esta ocasión podrán observar este video tutorial y además les voy a sugerir un video de YouTube ahí mismo. Voy a colgar la liga en la clase para que si tienen alguna duda con la orientación que yo estoy dando, puedan observar también el video extra que subo ahora con un tutorial de una persona que ya lo hizo desde hace tiempo en YouTube como apoyo para ustedes. Iniciamos con todos los trabajos de este tercer bimestre. Mucha suerte para todos. Excelente semana.